Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvise Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayastri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar compartiendo sobre algunos de los textos del Srimad Bhagavatam, así como realizando algunas propuestas generales de reflexión sobre los mismos. Estamos en un episodio donde la personalidad de la tierra y la personalidad del Dharma se han encontrado, ella en la forma de una vaca, él en la forma de un toro, y están teniendo una conversación donde el Dharma ha estado inquiriendo sobre el porqué o las posibles causas que están haciendo que la tierra estuviera triste y acongojada en ese momento, y la tierra le escribe que su congoja se debe principalmente a la ausencia de aquel que una vez caminaba sobre ella, hacía que ella estuviera completamente feliz y se sintiera completamente dichosa. Está hablando del Señor Krishna. Y también da ciertos argumentos o hace ciertos recordatorios que realzan aún más la figura del Señor Krishna. Eso es una cualidad también de quien está entregado al Señor de manera perfecta, y es que siempre, cada vez que habla del Señor es para glorificarlo, e incluso cada vez que habla de los asociados o acompañantes del Señor es para glorificarlo siempre. Todo lo que hace el devoto del Señor es para glorificar al Señor. Eso también lo podemos encontrar como un consejo en la tradición cristiana, por ejemplo, en una de las cartas de Pablo, yo creo que a los Corintios, primera de Corintios 10:31 me parece, dice que ya sea que están comiendo o bebiendo o haciendo lo que estén haciendo, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de el Señor. O sea, ese es un consejo general, y es una característica general también que se manifiesta inequívocamente en aquel que está sosteniendo un cultivo regular de la relación o de una relación de afecto, cariño, amor, respeto por el Señor, y lo está haciendo de manera consciente y también bien guiado, a pesar de las circunstancias que se puedan presentar en nuestra vida. La vida siempre va a estar llena de circunstancias. Lo planeado no siempre va a salir como lo que pensó el planeador, o sea, en este caso el ser humano que lo ha planeado. A veces cosas que se pensaron o pensaba el que planeó que iban a salir de una manera favorable según su concepto, salen de otra, y a veces cosas que pensaba que iban a salir de modo desfavorable salen al contrario. Por eso el colocar la mirada únicamente en los planes o en el supuesto pronóstico que nosotros mismos demos u otros den sobre algo en específico, colocar la mirada allí en un 100% no es la recomendación para el devoto. La recomendación para el devoto es tener en cuenta los planes, las estrategias, pero no apartar la mirada de Dios. De hecho, el devoto puro llega un momento, no tiene planes ni estrategia, porque siempre está a la expectativa de que sea el Señor quien le haga saber a su debido tiempo, si es que así lo desea, cuál es la parte del plan o estrategia que tiene para él, o solamente la parte que a él le concierne conocer. Entonces el devoto puro se dedica a ir transitando conforme a ese plan o estrategia, o sea, prestarse como la pieza necesaria para ese plan y estrategia. Eso es un comportamiento muy maduro, que no se puede intentar hacer desde el principio, porque desde el principio
ninguno de nosotros está listo para escuchar o comprender con perfecta claridad el designio del Señor. Por eso la oración regular, por eso el proceso de purificación constante, por eso las regulaciones en nuestra vida que vayan regulando, valga la redundancia, aquello que nos perturba la mente y el corazón. Por eso es necesario, por eso las buenas compañías de personas de fe lúcida, son necesarias. Porque si no nos vamos manteniendo en una ejercitación constante, regular y creciente de una práctica espiritual en todos esos sentidos que mencioné y aún muchos más sentidos, las lecturas, las escuchas, los estudios, el ofrecimiento de los alimentos, comer de esos alimentos ofrecidos al Señor con amor y preparados con amor, etc. Si no nos vamos ocupando en eso, entonces no hay posibilidad de que podamos salir de la enfermedad de la confusión mental y siempre de un modo u otro seremos engañados por la famosa energía ilusoria que a fin de cuentas también pertenece al Señor. Por tanto, es inviolable, no se le puede superar a no ser que uno siga los propios consejos establecidos por el propio Señor. El texto dice, la tierra continúa diciendo, o sea, después que ha narrado diferentes aspectos sobre el Señor Krishna, la tierra continúa diciendo, ¿quién puede tolerar entonces los tormentos de estar separado de esa suprema personalidad de Dios? Él pudo conquistar la gravedad y apasionada ira de sus amadas, tales como Satyabhama, mediante su dulce sonrisa amorosa, su agradable mirada y sus sinceros ruegos. Cuando él recorría mi superficie, yo me sumergía en el polvo de sus pies de loto, y de ese modo quedaba cubierta de grama suntuosamente, que parecía ser mi vello que estaba erizado por el placer. La tierra, después de narrar algunas cosas maravillosas del Señor, que todas son hermosas y atractivas, por tanto dice, ¿quién puede tolerar entonces los tormentos de estar separado de esa suprema personalidad de Dios? Y esto es una pregunta clave. La criatura que realmente ha tenido una experiencia viva con la suprema personalidad de Dios en alguna de sus manifestaciones o personalidades o personajes, y esa experiencia ha sido real y no ha sido una inventiva de su mente, entonces nunca más puede olvidar a esa gran personalidad. Porque cuando la personalidad del Señor se presenta, el alma se despierta de su sueño. No puede estar dormida frente a la personalidad de Dios. Y cuando se despierta y toma conciencia real de Krishna, o sea, de aquello que es supremamente atractivo, entonces es poco probable que lo pueda olvidar luego. Vemos a veces que se habla de Dios y de las experiencias y de la fe, de las creencias, del amor por Dios, pero constantemente la criatura ni se acuerda de Dios. Claro, es muy difícil acordarse de algo que solo se conoce muchas veces en teoría o se conoce muchas veces por una muy vaga sensación de existencia. Uno puede sentir que el Señor existe, pero el sentir que hay algo supremo ahí que se llama Dios, el sentir que hay algo supremo que es espiritual, que no es material, que está expandido en todas partes, que está dentro y fuera de todo, el sentir eso, el tener esa sensación e incluso esa convicción, es algo muy diferente al experimentar la presencia y la compañía de la personalidad de Dios. La palabra Dios es muy abarcadora, abstracta, de hecho es una palabra categórica, es una categoría, no describe una persona.
Cuando usted le dice a alguien yo creo en Dios, o cuando usted simplemente dice oh Dios mío, usted no se está dirigiendo a ninguna persona, usted está todavía en un plano donde su oración o su lamentación está siendo dirigida a algo total, a algo que no tiene forma, algo que se encuentra en todas partes y que usted lo considera como su posible salvador o aquel que lo controla todo, oh Dios mío. Pero en la madurez de la comprensión, y ya hemos hablado de eso, pero es importante reflexionar sobre eso toda la vida. El punto culminante de la madurez de la comprensión sobre Dios se encuentra en comprender que ese famoso Dios tiene una personalidad. Y esa personalidad es a la cual se le llama Krishna, y es mediante esa personalidad que lo hace todo. Por ejemplo, cuando usted cocina, vamos a suponer que usted cocina, y usted ve, lo graban en un video, usted cocinando, y después lo proyectan ahí para toda la familia para que vean cuál fue el procedimiento que usted siguió para elaborar ese platillo tan sabroso y hermoso que elaboró. Y entonces todo el mundo puede ver en el video que el cuerpo, y así con su ánimo, su estado de ánimo, sus conocimientos de cocina, sus sentidos del sabor activo, de la visión, está cocinando. Pero realmente a ciencia cierta, el cuerpo no es el que está cocinando. El cuerpo no sabe cocinar. Ningún cuerpo sabe cocinar. El cuerpo simplemente está sirviendo de maquinaria para ir haciendo todas las acciones necesarias, y la mente está sirviendo un poco de guía de la programación establecida para que esas acciones salgan bien. Pero ni el cuerpo ni la mente tienen la capacidad de cocinar por sí mismos. Ambos están siendo combinados y están siendo dirigidos por la potencia de la personalidad, es decir, por el reflejo o la proyección de la presencia del alma espiritual, que es quien está viviendo su ilusoria experiencia a través de la combinación cuerpo-mente, que es aquella forma mediante la cual se está manifestando en este plano de conciencia material, la personalidad. Vamos a suponer que una persona ha sufrido profundos daños en su estructura personológica, o sea, en su personalidad, por tanto ya no coordina adecuadamente los componentes de su personalidad, y entonces esta persona está en un nivel de funcionamiento bastante disociado con respecto a la realidad objetiva. Es poco probable que esa persona pueda realizar actividades coordinadas, aunque sigue teniendo el mismo cuerpo y sigue teniendo ahí sus mismas estructuras. Sin embargo, no puede manifestar la capacidad de coordinación necesaria para echar los ingredientes, cuál toca ahora, cuál toca después, para probar, sentir las diferencias de sabores. Está el cuerpo, están sus estructuras, están sus acciones, pero hay un coordinador o una capacidad coordinadora. Hay una personalidad. Hay una personalidad que es quien permite que esa maquinaria conocida como cuerpo cocine de manera consciente. Dios también tiene una personalidad. Las potencias o diferentes energías del Señor son quienes realizan todas las actividades, pero no la pueden realizar por su cuenta. Ninguna energía actúa por su cuenta. Ninguna energía se estimula por su cuenta. Hay algo conocido como el energético. Ese energético es la personalidad. Realmente no se pueden separar la personalidad o el energético y las energías. Siempre están indisolublemente unidos, pero hay que establecer alguna especie de separación para el entendimiento de esta cuestión. De lo contrario no se puede entender. Ellos están indisolublemente unidos, no son la misma cosa, al mismo tiempo sí lo son. O sea, es un tema
que no se puede comprender desde el pensamiento lineal materialista. Pero el punto es que la madurez en la autorrealización tiene que pasar o tiene que llegar en algún momento a la comprensión de el aspecto de personalidad que existe eternamente en el Señor. Y es esa personalidad el elemento activo del Señor. Esa personalidad es el elemento controlador, es el elemento disfrutador, es el elemento activo. Y la energía es el elemento controlado, es el elemento que da disfrute, o sea, lo disfrutado. Eso siempre es así. Entonces, la tierra se sentía atraída, se sentía dichosa, feliz, al estar en contacto, al tener la experiencia de estar en contacto con esa maravillosa personalidad. Con esa maravillosa personalidad. En contacto realmente con Dios, todos estamos. Desde la asura o el demonio más perdido hasta la figura más santa y elevada. Todos estamos en contacto con Dios porque a fin de cuentas todo está hecho de algún tipo de energía del Señor, así que estamos en contacto con Él constantemente. De hecho, nuestra propia naturaleza es parte de su naturaleza, así que estamos en contacto con esa categoría Dios. No hay forma de no estar en contacto con esa categoría. Pero no todos estamos en contacto con la personalidad de Dios. Primero, no todos conciben la existencia de una personalidad para Dios. O sea, no todos aceptan o han comprendido que Dios tiene personalidad. Y de los que lo aceptan o lo han comprendido, no todos han iniciado un proceso de relacionarse o de rescatar la posición de relación con esa personalidad. Y no todos están entregados al servicio de esa personalidad y al disfrute de la interrelación amorosa que surge entre la criatura entregada y esa suprema personalidad, que es una relación que surge entre dos personalidades. La criatura es una personalidad atómica, o sea, mínima, y el Señor es la gran personalidad. A no ser que hayan dos personalidades en interrelación, no hay verdadera relación, no hay verdadero gozo, porque entonces no podría haber retroalimentación. Ananda surge, o la felicidad dichosa suprema surge, debido a la interrelación entre dos personalidades, al intercambio afectivo entre dos personalidades que llega un momento en que no se pueden distinguir entre ellas, pero aún siguen estando las dos. Porque si dejan de haber dos, no puede haber intercambio. Esa es la cuestión. Entonces, llegar por la meditación, la reflexión, por la fe, por la misericordia de los devotos del Señor, llegar a comprender a Dios en su connotación de personalidad es un paso clave. Y allí es donde comienzan los primeros pasos del servicio devocional. No se puede servir a Dios a no ser que se le conciba como personalidad, porque realmente a quien se le sirve o se le puede servir es a la personalidad. Porque es la personalidad quien reúne en sí misma todo esto que llamamos deseos, gustos, placeres, lo que gusta, lo que no gusta, todas esas cuestiones. O sea, si servir significa tributar un cierto beneficio, bienestar, gozo, alegría, ayuda, lo que sea, a alguien específico, primero tiene que haber ese alguien. Si ese alguien no está, si ese alguien no tiene cualidades específicas, si ese alguien no realiza acciones específicas, si ese alguien no tiene deseos específicos, entonces ¿cómo usted va a servirle? ¿Cómo usted va a servir a quien no tiene deseos? ¿Cómo usted va a servir a quien no tiene cualidades? ¿Cómo usted? No se puede. Es un servicio utópico. Por tanto, la palabra o término o acción de servir a Dios únicamente es realizable y es práctica
cuando se ha comprendido la existencia de la personalidad de Dios. Esa personalidad de Dios a la cual se le llama Krishna. Entonces esa personalidad estaba personificada en un momento determinado en la tierra, y la tierra dice que cuando esa personalidad maravillosa cruzaba, caminaba sobre ella, entonces ella se sumergía en el polvo de sus pies de loto. Y la grama, o sea, la hierba fina, la cubría por completo. O sea, la tierra se ponía hermosa de tanta dicha y de tanta felicidad. La felicidad hace que las entidades vivientes se vean hermosas. Esta hermosura no es una cuestión de que se transformaron sus cualidades físicas o no, sino que se vuelve radiante, y esta irradiación o radiación es el resultado de la refulgencia del alma que se excita, se exalta frente al contacto con la Suprema Personalidad, que es su disfrutador por excelencia. Todas las escrituras sagradas hacen referencia a esto. Cuando la entidad viviente, un poco por decirlo así, sincroniza con la personalidad del Señor, se siente en su presencia, la experimenta de verdad, entonces se vuelve refulgente, se experimenta en toda su refulgencia, se siente dichosa. Aquí utiliza una imagen muy poética, habla de la grama, cómo se expandía sobre la superficie de la tierra, y dice, y parecía ser mi vello que estaba erizado por el placer. De aquí también se extrae otra conclusión: el placer supremo del devoto puro del Señor, de aquel que por amor está entregado al Señor desde un conocimiento adecuado y perfecto, lúcido, y que está en una posición de servidumbre voluntaria y amorosa, su placer supremo lo encuentra estando siempre a los pies del Señor. Los asuras o personalidades con pensamiento un poco desviado del servicio y del amor, solamente anhelan ser ellos los controladores, o sea, ser ellos en alguna medida Dios. Esto nos recuerda a Génesis en la tradición de Israel, el pueblo de Israel, o la tradición del pueblo judío, donde el supuesto demonio le dice, ¿no?, a los primeros seres humanos, según esa tradición, que si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, vendrán a ser como dioses. O sea, esa es la primera tentación de la criatura, ser como dioses. Ser ella la disfrutadora, ser la controladora, ser la merecedora de todo, ser como dioses. Cuando nos comportamos así, que casi siempre nos estamos comportando así, es la tendencia ahí que está presente, entonces estamos actuando rumbo a un camino asúrico, un camino que no es bueno. Pero el devoto no busca eso, no quiere ser el Señor, ni siquiera hacer una competencia para el Señor. Ni siquiera incluso quiere vivir o tener la forma del Señor, ni vivir en el mismo sitio que Él vive, ni gozar de lo que Él goza, nada de eso. El devoto puro del Señor encuentra su única dicha y felicidad siendo una partícula de polvo que pueda tener la dicha de estar en contacto con los pies del Señor, que sentir que su paso suave, su paso siempre dulce, ¿verdad?, siempre acompasado y rítmico, maravilloso y tierno, está cayendo sobre ella. Todo el mundo quiere realzarse, pero el devoto no quiere realzarse, quiere ir cada vez más para abajo en el sentido del servicio al Señor. Quiere sentir que el Señor pisa sobre él. Y la tierra dice, me llené de grama como si fuera mi vello erizado. El éxtasis, fíjense las diferencias sutiles que van surgiendo en aquel que en verdad está avanzando espiritualmente. Si estas cuestiones no van surgiendo en una persona, entonces no está avanzando espiritualmente. Va creciendo en humildad, en sencillez, en deseo de servicio, va creciendo en desapego de todo
aunque en verdad no odia nada ni renuncia a nada, porque todo aquello que se le presenta en su camino sabe cómo utilizarlo para el Señor. El desapego de ella está en el corazón porque su amor está únicamente fijo a los pies del Señor. Ya no se apega a ninguna experiencia material, a ningún objeto, a ninguna persona, aunque se mantiene dentro de ella y sabe cómo utilizarlas perfectamente para agrado del Señor. Porque está la otra cuestión, que es la cuestión de aquellos que piensan que el desapego es rechazar, odiar, ¿verdad? El devoto no odia ni siquiera aquello que parece desfavorable. El devoto simplemente se pregunta y anhela, ¿cómo podría yo utilizar esto para la alegría de mi amoroso Señor? Esa es la cuestión del devoto. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, nos vuelva simple y sencillo y en medio de las circunstancias difíciles de la vida, sigamos anhelando cómo puedo yo actuar, cómo puedo yo reflexionar o asumir esta circunstancia, de modo que resulte o derive en algo realmente favorable para la mejora de mi servicio a Dios. Hare Krishna, buen día, estoy finalizando la llamada. Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind Hare Murari He